A todos, en esta clase vamos a estar viendo hibridación. Lo que les quiero comentar es que esta es una clase muy teórica, pero con su aplicación práctica en los ejercicios. Así que si es que hay algunos puntos que no nos quedan claros, con los ejercicios esos conceptos se van a ir dilucidando. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que nosotros estamos estudiando esta clase para explicar la formación de los enlaces covalentes. ¿Cómo se forman estos enlaces? Y para eso usamos dos teorías, la teoría del enlace de valencia y la teoría de los orbitales moleculares. En la primera dice que los electrones de una molécula ocupan orbitales atómicos de los átomos individuales. El concepto muy abstracto, no se preocupen que hay un ejemplo a continuación. Y la teoría de los orbitales moleculares nos dice que los orbitales de la molécula se forman a partir de los orbitales atómicos de los propios átomos que conforman. Adentrándonos un poco más en la primera teoría, vamos a ver que para que se forme un enlace covalente se produce un traslape de orbitales atómicos. Traslape es como si fuese que estás encimando dos cosas, ¿verdad? Esto permite que dos electrones con espines opuestos compartan un mismo espacio y allí se forma el enlace covalente. Todo, volvemos otra vez a la configuración electrónica. Si nosotros hacemos la configuración electrónica del nitrógeno y del hidrógeno, esto quedaría de esta forma. Miren, en esta representación gráfica es como si fuese que nosotros estuvimos graficando los orbitales. Esos orbitales que solíamos dibujar en clase, los cuadraditos, bueno, eso mismo está acá. Nosotros dibujamos los orbitales de S, este es el orbital 1S, este es el 2S y este es el 2P. 2PZ, 2PX y 2PY. ¿Se acuerdan que P tenía 3 cuadraditos? Bueno, esos 3 cuadraditos están representados aquí. Si nosotros nos ponemos a completar por medio de las flechitas cada electrón que ocupa este orbital, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. El 1S está totalmente completo, no hay lugar para nadie más. Acuérdense que cada orbital estaba ocupado máximo por 2 electrones. Cada cuadradito solamente podía albergar 2 flechitas, eso quiere decir. El 2S también está completo, pero ¿qué pasa en los orbitales P? Vamos a ver que el nitrógeno tiene 2p3. ¿Eso qué quiere decir? En el nivel 2, los orbitales p, allí solamente yo tengo 3 electrones. Vamos a hacer más gráfico acá. Eso. Vamos a borrar esto un ratito. Esto sería solamente así. Si yo completo todos los electrones que tiene el nitrógeno, esto me quedaría así. ¿Qué pasa? Para que se forme un enlace covalente, tienen que venir los electrones de otro átomo y ocupar estos lugarcitos que yo acabo de tapar. Si nosotros recordamos, el nitrógeno puede formar esta estructura. Es decir, el nitrógeno se puede unir por enlace covalente a 3 hidrógenos. ¿Cómo es eso posible? Porque el hidrógeno cada hidrógeno va a dar un electrón y ese electrón va a venir y va a ocupar este orbital. Ahí se va a formar el primer enlace covalente. El segundo hidrógeno va a venir, va a dar un electrón y ahí se va a formar el segundo enlace covalente. Y el tercer hidrógeno va a venir, va a dar un electrón más y se va a formar el tercer enlace covalente. Entonces, esta teoría lo que me dice es que para que se forme un enlace covalente, un orbital tiene que estar semilleno por parte de un elemento y tiene que venir otro electrón a ocupar ese mismo orbital. Y ahí se van a formar los enlaces covalentes como estuvimos viendo en este ejemplo. Pero ¿qué pasa? Esta teoría no podía explicar a cabalidad, de una forma completa, por qué, por ejemplo, el carbono podía ser capaz de formar 4 enlaces con el hidrógeno. Porque si nosotros hacemos la configuración electrónica del carbono, vamos a hacer 1s2, 2s2,
2p2. En el 1s está todo completo, no hay lugar para nadie. En el 2s también está completo, no hay lugar para nadie. Y en el 2p me dice que solamente hay 2 electrones. Si nosotros siguiéramos la lógica de antes, ustedes me van a decir, pero el carbono solamente va a poder formar 2 enlaces con el hidrógeno. Pero eso, si bien existe este compuesto, existen otros compuestos del carbono. Entonces, ¿cómo se forman esos otros compuestos del carbono? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Nosotros sabemos que los átomos de carbono tienen 2 electrones desapareados, uno en cada orbital p. ¿Qué pasa? Esto me va a decir que solamente va a poder formar 2 enlaces con el hidrógeno. Si bien existe ese compuesto, es muy inestable. Ahora, ¿cómo nosotros explicamos el metano, por ejemplo, que es este compuesto que yo les estoy señalando en un cuadradito? Para eso vamos a ver lo que es la hibridación, que al final vamos a conceptualizarla mejor. Pero lo que nosotros podemos hacer es excitarle energéticamente a estos electrones, que es lo que vamos a ver a continuación. Lo que nosotros hacemos es excitar. En este contexto vamos a usar como si fuese que separamos los electrones de esta orbital. Y es como que vamos a dejar un electrón en cada cuadradito, ¿ok? Y ahí, usando la lógica de que para que yo forme un enlace covalente necesariamente tengo que tener un orbital con un solo spin, acá yo puedo formar 4 enlaces. Está bien, pero hay una cosa más. La hibridación también se usa para explicar los ángulos de enlace. Los orbitales híbridos, vamos a ver que son orbitales que se obtienen cuando 2 o más orbitales que no son iguales de un mismo átomo se van a combinar para formar un enlace covalente. Y esto es lo que vemos acá. Nosotros teníamos un orbital S, ¿verdad? Y teníamos 3 orbitales P. Estos orbitales en la hibridación se van a juntar y van a ser un solo tipo de orbitales. Orbitales sp3. ¿Por qué? Porque este orbital híbrido nació de un orbital s y de 3 orbitales p. Por eso se llama sp3. Y esa es la hibridación. La hibridación, lo que sucede es un proceso en el que se redistribuyen los electrones para formar enlaces híbridos. Y nosotros usamos la hibridación para explicar el ángulo de enlace y la formación de los enlaces covalentes, principalmente en el carbono, nitrógeno y oxígeno. Y acá vamos a ir viendo que hay otras moléculas y por eso es tan importante la clase pasada. En la clase pasada nosotros aprendimos a ver una molécula y decir, esta es una molécula AB2, AB3, AB2E, AB2E2. Porque eso nos va a ayudar muchísimo a saber qué tipo de hibridación y qué tipo de enlace está formado, o sea, forma esa molécula. Por ejemplo, vamos a tener moléculas AB2 y estos van a tener hibridación sp. Por ejemplo, el berilio. El berilio va a formar este compuesto. ¿Cómo nosotros explicamos que se formó ese compuesto? Si nosotros hacemos la configuración electrónica del berilio, nos va a dar esto. Berilio tiene Z igual a 4. Nos va a decir 1s2, 2s2. Si graficamos los orbitales, vamos a ver que el berilio realmente ya no tiene más lugar para formar enlaces. Entonces, ¿cómo los forma? Lo que sucede es que primero se excitan estos. Este es 1s, este va a ser 2s. Se van a excitar estos electrones, es decir, yo los voy a separar. Uno va a quedar en el 2s y el otro se va a ir al orbital 2p. Ahí yo tengo electrones desapareados. Ahí yo tengo electrones solitos que pueden recibir electrones provenientes de otros elementos y formar el enlace covalente.
¿Qué es lo que pasa a continuación? Esto se junta, se hibrida. Hibridación es, en este contexto vamos a usarlo como juntar. Yo acá voy a tener 2, 1, 2. Dos orbitales híbridos sp. ¿Por qué? Porque yo tengo uno que viene del s y uno que viene del p. Entonces por eso se llaman orbitales sp. Estos orbitales están listos para recibir a los electrones provenientes del cloro y del otro cloro. Entonces ahí se explica cómo se formó este enlace. Y acá está un resumen de todo lo que fuimos viendo durante las semanas. Sí, cuando ustedes vean una molécula AB2, es decir, cualquiera de estas, la hibridación, o sea, primero van a ser una molécula AB2 y la hibridación del enlace va a ser sp. Y esto quiero que tengan muy en cuenta porque los ejercicios que se preguntan son así. Por ejemplo, el bromuro de berilio 2, ¿cuántos enlaces sp tiene? ¿Cuántos enlaces sp2 y cuántos enlaces sp3? Y para ello, este enlace y este enlace son dos enlaces sp, porque la hibridación del berilio es sp. ¿Está bien? Bueno, y esto es todo lo que tienen que saber, que esta es una molécula apolar, que el ángulo de enlace es 180 y que su geometría molecular es lineal. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver el ejemplo de las moléculas con AB3 con hibridación sp2. Veamos, por ejemplo, al boro. El boro tiene Z5, entonces hagamos la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p1. Nosotros acá tenemos que el boro va a formar tres enlaces idénticos con el cloro. ¿Cómo es eso posible si es que usamos solamente los electrones de la capa de valencia? Recuerden que son esos los electrones que se usan para hacer los enlaces. Entonces yo solamente me voy a centrar en lo que subrayé acá. Si es que yo tengo dos electrones en S y un solo electrón en P, lo lógico sería que este solamente pueda formar un enlace con el cloro. Pero esto no sucede así, porque lo primero que hace es que se excitan estos electrones, es decir, se redistribuyen. Vamos a ver acá. Un electrón se va a quedar en S, el otro electrón se va a quedar en P y va a venir este electrón va a venir aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener un electrón en S y dos electrones en P. Pero estos tres enlaces son idénticos, entonces ahí sucede la hibridación de tener yo un electrón en S, ahora tengo tres electrones, voy a dibujar mejor. Bueno, y ahí yo tengo un electrón en S y dos electrones que vienen de P, entonces esto se llama sp2. Estos tres enlaces que forma el boro son enlaces sp2, sp2 y sp2. Porque esto se pregunta si la molécula cloruro de boro, ¿qué tipo de enlace tiene? sp1, sp2, sp3. Y acá ustedes ven que tiene sp2. ¿Por qué? Por la explicación que acabo de dar a continuación. Y acá ya está un resumen de todo lo que tienen que saber, que es una molécula polar, que tiene una geometría trigonal plana y que tiene una hibridación sp2. Vamos a ver cómo es la hibridación sp3. Realmente la hibridación sp3 ya vimos acá, cuando les expliqué lo del carbono. Entonces vamos a centrarnos ahora en que su geometría es tetraédrica, que son moléculas apolares, y que su geometría electrónica coincide con su geometría molecular. Nosotros decimos que esta hibridación corresponde, que este enlace tiene la característica de ser sp3 porque
viene un electrón de una orbital S y 3 electrones de una orbital P. Entonces cuando nosotros hacemos la hibridación, esto queda así. Por eso es sp3. Y acá tiene lugarcito para recibirle a 3 electrones que, por ejemplo, pueden proceder del hidrógeno. Y ahí formar su enlace. Bueno, seguimos. Todos esos ejemplos que nosotros vimos se dieron cuenta que no tenían par libre sobre el átomo central. Bueno, ahora vamos a ver los que sí tienen, pero vamos a ver solamente 2 ejemplos porque nosotros vemos solamente hibridación S e hibridación P, no hibridación D. Por eso vemos solamente acá poquititos ejemplos. Vemos que las moléculas AB3E siempre van a tener una hibridación sp3 y las moléculas AB2E2 también van a tener una hibridación sp3. Ahora, esto es como un cuadrito de resumen que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo les pongo la molécula de agua y les pregunto qué hibridación tiene el átomo central, lo primero que ustedes tienen que hacer es hacer la estructura de Lewis y ver, bueno, esta es una molécula AB2E2. Tiene 4 regiones de elevada densidad electrónica. Entonces, por este cuadrito que yo les pongo acá, la hibridación del átomo central va a ser, que el oxígeno en este caso, sp3. Bueno. Y también pueden haber enlaces múltiples. El nitrógeno puede tener enlaces múltiples y el oxígeno puede tener enlaces múltiples y va a tener estas hibridaciones. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en el carbono porque es el átomo estrella de la química, entonces merece su tiempo especial. Ahora vamos a ver que cuando el carbono, acá les voy a poner, tiene hibridación sp3, vamos a ver que tiene 4 regiones de elevada densidad electrónica. Que este es el ejemplo. Cuando tiene una hibridación sp2, por ejemplo, este es mi átomo central, va a tener 3 regiones de elevada densidad electrónica. Y cuando tiene una hibridación sp, este es mi átomo central, va a tener 2 regiones de elevada densidad electrónica, que es todo lo que les dice este cuadrito acá. Ahora, ¿cómo yo sé la hibridación de un átomo central? Voy a escribir la estructura de Lewis y voy a ver el número de pares de electrones libres o átomos unidos al átomo central. Si hay 2, la hibridación va a ser sp. Si hay 3, va a ser sp2. Y si hay 4, va a ser sp3. Y algo que también, bueno, eso vamos a ver en los ejercicios nomás. Ahora, vamos a ver a la segunda teoría, que es la teoría de los orbitales moleculares. Y acá vamos a ver que pueden haber 2 tipos de orbitales moleculares, sigma o pi. Sigma es superposición frontal. Imagínense que chocan de frente y que estos 2 orbitales al chocar de frente forman un orbital de la molécula. Y pi es una superposición lateral, es como que chocan pero de costado. Bueno, ¿y cómo yo sé cuando un enlace es pi y un enlace es sigma? Por ejemplo, si yo veo enlace simple, ese enlace va a ser sigma. Siempre los enlaces simples son sigma, les dice acá. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo veo acá un enlace doble, ¿verdad? Uno de ellos va a ser sigma y el otro enlace va a ser pi. Este es un enlace simple, sigma. Este es otro enlace simple, sigma. Este es otro enlace simple, sigma. Este es otro enlace sigma. Entonces, en esta molécula
Cuando ustedes ven líneas que no se unen a nada, son hidrógenos que ya no se escriben. En esta molécula yo voy a tener 4 enlaces covalentes sigmas y un enlace covalente pi. Ahora, ¿qué pasa con los enlaces triples, verdad? Los enlaces simples siempre son pi. Siempre son sigma. Enlace simple, enlace simple. Acá un enlace triple, uno de ellos va a ser pi y los dos restantes van a ser sigma. Entonces en esta molécula yo voy a tener 3 enlaces covalentes sigmas y 2 enlaces covalentes pi. Entonces este es el cuadrito que nosotros usamos para saber si un enlace es sigma o un enlace es pi. Y ahora vienen los ejercicios. Y ahora vamos a ir viendo y ir haciendo los ejercicios, porque lo que les va a pedir es, lo que tienen que saber cómo hacer es el tipo de hibridación que va a tener, por ejemplo, el carbono, el oxígeno, los distintos tipos de carbonos. También si el enlace es sigma o es pi y qué tipo es el enlace. No se preocupen que eso vamos a ir viendo todo. Lo primero que vamos a hacer es ver el tipo de hibridación de cada uno de los átomos que conforma esta molécula. Siempre que ustedes vean hidrógeno, el hidrógeno va a tener no va a hibridar, entonces S, vamos a poner S. ¿Por qué? Porque si hacemos la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1, entonces ese electrón que está en su orbital está solito. Entonces todos los hidrógenos van a tener S. Ahora, ¿qué pasa con el carbono? ¿Cuántas regiones de elevada densidad electrónica yo veo acá? Veo 1, 2, 3 y 4. Entonces, si yo tengo 4 zonas de elevada densidad electrónica, necesariamente el carbono va a tener una hibridación sp3. Vamos a ver este segundo carbono que les señalo acá. ¿Cuántas regiones de elevada densidad electrónica tiene? 1, 2, 3. Entonces va a tener una hibridación sp2. Vamos a ver a este oxígeno. Me estoy quedando sin colores. Vamos a este oxígeno que le voy a dejar en este color. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Siempre tenemos que completar, ¿verdad? Siempre tenemos que completar todos los electrones para poder hacer de una forma correcta la hibridación. Y a este le faltaba el par libre, que normalmente el par libre ya no se pone. Bueno, y acá el oxígeno, ¿cuántas regiones de elevada densidad electrónica tiene? 1, 2, 3. Entonces va a tener una hibridación sp2. ¿Cuántas regiones de elevada densidad electrónica tiene este oxígeno de acá? 1, 2, 3, 4. Entonces va a tener una hibridación. Voy a cambiar de color. Va a tener una hibridación. Una hibridación sp3. Ahí nosotros ya determinamos el tipo de hibridación que tiene cada uno de estos átomos, y ahí ya podemos ver también, esto ya hicimos. Entonces acá podemos ver tipos de enlace, porque los ejercicios les va a preguntar así: ¿cuántos enlaces de tipo sp3S existen en esta molécula? Y ahí ustedes tienen que contar. Tienen que buscar una molécula sp3, por ejemplo estos dos, y ambos se unen a un elemento que su tipo de enlace también es S. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4. Acá tenemos 4 de este tipo. ¿Cuántos enlaces con hibridación tipo sp3, sp2 hay? Acá tenemos 1. Les voy a señalar con este. Acá tenemos, voy a poner el mismo color, creo que era este.
Ahí está. Tenemos 1, 2. Entonces de ese tipo de enlaces hay 2. Y les voy a señalar también con un color. Con este les voy a señalar los tipos de hibridación sp3s. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner este color. El otro vamos a poner este color. Ahora, ¿cuántos tipos de hibridación sp2 hay? Y ahí tenemos que buscar. Vamos a ponerle en este color. Es muy parecido al otro. Vamos a ponerle mejor en este color. Ahí está. Acá tenemos sp2 hay uno, sp2 hay otro. Entonces tenemos 2. Tenemos 2 tipos de ese tipo de enlace. Y ahora, ¿cuántos enlaces sigma hay? ¿Cuántos enlaces simples? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por los enlaces simples más 1 por el enlace doble. Entonces acá tenemos 7. ¿Y cuántos enlaces pi? Por enlace doble hay un enlace pi. Entonces así es como se van resolviendo este tipo de ejercicios. Vamos al siguiente. Este ya es un poco más fácil. Bueno, lo primero que tenemos que determinar es el tipo de hibridación de cada átomo. Por ejemplo, el carbono tiene 4, este carbono, primero, tiene 4 zonas de elevada densidad electrónica, entonces va a tener una hibridación sp3. El segundo carbono tiene solamente 3 zonas, entonces va a tener una hibridación sp2. Voy a ponerles otro color para que no nos confundamos. sp2. Este oxígeno que le faltan 2 pares libres va a tener una hibridación 1, 2, 3 sp2 porque tiene 3 zonas de elevada densidad electrónica. Y con confianza le pueden poner a los hidrógenos S. Ellos no hibridan, pero le vamos a poner S porque del orbital S sale el electrón que dieron para formar este enlace. Entonces ya determinamos el tipo de hibridación. Ahora vamos a ver los tipos de enlace. ¿Cuántos tipos de enlace de características sp3s existen? Mira, con una flechita para no confundirnos. Vamos a contar. Acá vamos a ver 1, 2, 3 nomás hay. Entonces acá vamos a poner 3. ¿Cuántos enlaces de tipo sp3 sp2 existen? Ahí. sp3 sp2 hay acá. Hay solamente uno. Bueno, ¿cuántos enlaces sp2 hay? Vamos a ver 2 enlaces. Acá hay 1, acá hay 2. Entonces por eso esto va a ser 2. ¿Y cuántos enlaces sp2s existen? 1. ¿Dónde está eso? Acá. O sea, así con colores, yo les recomiendo que usen colores porque es mucho más fácil y práctico, pero así es como se van resolviendo estos ejercicios. ¿Cuántos enlaces sigma hay? Hice una Pisinger. Hay sigma. ¿Cuántos enlaces sigma hay? Todos los enlaces simples, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por todos los enlaces simples más 1 por el enlace doble. Entonces acá tenemos 6. ¿Cuántos enlaces pi hay? Uno solo por el enlace doble. Entonces así vamos resolviendo estos ejercicios. Bueno, acá yo les copié una molécula, pero mi sana recomendación, al menos cuando estamos empezando a hacer, es que copien todos los enlaces. Vamos a ver esto acá. Bueno, ahí ya estamos. Entonces siempre copiemos toda la fórmula con todos los hidrógenos, no resumamos nada porque ahí nos empezamos a complicar. Lo primero, ponerle la hibridación a todos los átomos. Empiecen por lo fácil, vamos a ponerle S a todos los hidrógenos.
Ahora vamos por lo un poquitito más complicado, que es el carbono. Este carbono tiene 1, 2, 3 zonas de elevada densidad electrónica. Esta es una zona, esta es otra zona y esta es otra zona. Entonces va a tener una hibridación sp2. Este carbono de acá lo mismo, tiene una zona, 2, 3 zonas de elevada densidad electrónica. Entonces va a tener una hibridación sp2 también. Este carbono de acá lo mismo, 1, 2, 3 zonas de elevada densidad electrónica. Entonces va a tener una hibridación sp2. Lo mismo con este carbono, 1, 2, 3 zonas de elevada densidad electrónica. Va a tener una hibridación sp2. Y este carbono de acá, 1, 2, 3, 4. Con 4 zonas de elevada densidad electrónica se tiene una hibridación sp3. Una vez que ya establecimos todos los tipos de hibridación de los enlaces, podemos ver los tipos de enlace que hay. Lo primero, cuántos enlaces, acá voy a poner para que me entre mejor, sp3s hay en la molécula. Vamos a ver. sp3s, este tiene sp2, este tiene sp2, este tiene acá vamos a ver. Tiene 1, 2, 3. Entonces acá vamos a poner 3. ¿Cuántos tipos de enlace sp2s hay en esta molécula? Entonces buscamos sp2s, sp2s, sp2s y sp2s. Acá también hay un sp2s. Y eso es todo. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner acá 5 enlaces. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta enlaces. ¿Cuántos enlaces sp2 hay en la molécula? Este está bien. Un enlace sp2, dos enlaces sp2, dos enlaces sp2. Bueno, y acá nosotros tenemos 1, 2, 3 enlaces sigma. 3. Bueno, tenemos 3 enlaces sigma sp2, sp2. Y sp2, sp2. Tenemos, les voy a poner en otro color. Están los enlaces sigma y en un color más clarito les voy a poner los pi, que serían este y este. No sé ni si se nota la diferencia, pero bueno, y hay dos enlaces pi con esas características. Y nos falta solamente describir que hay un enlace sp2, sp3, que está acá. Ay, no, muy... que es este. Y de estos hay uno solo. Entonces así vamos haciendo. Y también cuántos enlaces pi hay y cuántos enlaces sigma hay. Para saber cuántos enlaces sigma, lo primero contamos todos los enlaces simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque también tenemos dos enlaces dobles y por cada enlace doble uno de ellos es sigma y el otro es pi. Y como tenemos dos enlaces dobles, el segundo es pi. Bueno, y así es como vamos resolviendo este tipo de ejercicios. Cualquier duda o consulta me van preguntando. Muchas gracias.